Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como otros videos jurídicos de interés. Continuamos con nuestras charlas sobre introducción al derecho y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la clasificación de las normas jurídicas. Es importante destacar que ustedes van a encontrar en libros y videos diversas clasificaciones de las normas jurídicas hechas por doctrinantes del derecho, es decir, por abogados o mejor por juristas que se especializan en comentar todo lo referente a asuntos jurídicos. En esta ocasión vamos a revisar la clasificación que nos propone el profesor mexicano Eduardo García Maínez, quien en su libro Introducción al Estudio del Derecho nos trae 11 formas, por decirlo de alguna manera, de clasificar las normas jurídicas. La primera de ellas, que es de la que nos vamos a ocupar en este video, es la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Óiganme muy bien, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Antes de entrar en materia, considero importante que tengan en cuenta que cuando el autor se refiere al sistema al que pertenecen esas normas, no se está refiriendo a un tema que ya abordamos en este canal, que son los sistemas Common Law o Civil Law o romano-germánico o anglosajón. Es decir, aquellos que son los sistemas jurídicos principales que hay en este momento en el mundo. Por ejemplo, en América Latina el Civil Law, en el Reino Unido el Common Law. No, en este caso él aborda la palabra sistema jurídico desde el punto de vista de las normas que rigen en cada país, un sistema jurídico de un determinado país. Es así como debe entenderse la explicación que en lo sucesivo vamos a dar. Revisemos entonces lo que nos enseña este ilustre jurista mexicano. Para el profesor García Maínez, todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo y tal pertenencia depende de que podamos referir dicha norma, la norma bajo estudio, a otras de superior jerarquía y en una última instancia a una norma suprema llamada Constitución o norma fundamental. Desde ese punto de vista, este jurista afirma que los preceptos de derecho se dividen en nacionales y extranjeros, según pertenezcan o no al sistema de determinado país. Pero también nos dice que existe una tercera categoría que él denomina derecho uniforme, que tiene lugar cuando dos o más países suscriben un tratado para que determinados temas tengan el mismo tratamiento jurídico en los países que se acojan a él. Así, por ejemplo, una ley creada por el legislador, vamos a decir un país de América Latina, por el legislador peruano, está sujeta a la constitución de ese país, pues allí es donde va a regir. Es decir, el legislador, en este caso el peruano, a la hora de elaborar esa ley, está sujeto al respeto de esa constitución política de su país. Esa subordinación a la norma superior, es decir, a su constitución, nos muestra, según el autor, que esa norma hace parte de ese sistema jurídico, del sistema jurídico peruano, que en este caso corresponde a normas nacionales, que tendrán vigencia y serán aplicables, con algunas excepciones, únicamente en ese determinado territorio. Más adelante en estos videos vamos a ver cuáles son esas excepciones. Por otra parte, si por ejemplo un abogado ecuatoriano, para usar otro país de América Latina, analiza una norma jurídica chilena, estaría hablando de una norma extranjera que tendría aplicación únicamente en Chile, salvo que mediante un tratado se disponga que podrá aplicarse en otros países. Esta práctica, la de analizar una norma jurídica de otro país, es muy utilizada por los juristas y se denomina derecho comparado. Ustedes van a escuchar muchas veces derecho comparado, que dice sobre tal tema la legislación uruguaya, la paraguaya, para saber si se trae a la legislación colombiana o si se lleva a la legislación peruana. Entonces es importante utilizar ese derecho comparado para revisar lo que respecto a un tema han dicho los congresos de otros países. Un ejemplo de esto son las leyes de protección animal, la eutanasia, el aborto, las cuales, de ser aprobadas en determinado país, sirven de base a otros para llevar a cabo la discusión respecto a ese tema para saber si introducen o no a su legislación interna esa modificación. Detengámonos un momento en este punto para revisar lo dicho hasta aquí.
García Maínez nos dice que una de las clasificaciones de las normas jurídicas es la que tiene que ver con el sistema al que pertenecen. Y en ese sentido se puede hablar, como ya lo dijimos, de normas nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Las normas nacionales, como antes lo explicamos, son las que pertenecen a determinado país y en ese sentido se subordinan a una ley de mayor jerarquía que denominamos Constitución Política, Carta Magna o Ley Fundamental, la cual, con las demás normas de ese país, constituyen lo que el autor bajo estudio denomina un sistema jurídico. Las normas extranjeras, por su parte, son aquellas que tienen aplicación únicamente en otro país, pero sirven de referencia a los demás a la hora de implementar o no determinado tema en su legislación. Y por último, las normas de derecho uniforme son aquellas que se aplican en varios países de forma, como su nombre lo dice, uniforme, debido a la firma de un tratado entre dos o más países. Vamos a decir de forma común en ambos países. Son muchas las funciones de un tratado internacional, pero una de ellas es que en determinado tema haya seguridad jurídica en caso de negocios entre países, sin que importe, por ejemplo, el lugar en que se ejecute un determinado contrato que hayan pactado empresas de diferentes países. Ya saben entonces, de acuerdo con el autor al que hacemos referencia, las normas jurídicas pueden ser nacionales, extranjeras o de derecho uniforme. Esto, recordemos, en la primera de las clasificaciones que hace el autor de las normas jurídicas, la cual es de acuerdo al sistema al que pertenecen. En los videos sucesivos vamos a seguir hablando de estas clasificaciones y de cuáles son las que nos trae Eduardo García Maínez. Hemos llegado al final de esta explicación. Los invito a darle like si les gustó y a compartirla para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.